Buenas noches, amada iglesia. Dios les bendiga. ¿Cómo están en esta lluviosa tarde? Gracias a Dios por la lluvia. Amén. Gracias a Dios, pues es un privilegio estar aquí en esta noche. Compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Los que son nuevos, veo a alguien caritas que nos están visitando, sean bienvenidos en esta casa. Estamos muy contentos que nos acompañen. Para darle una recapitulación, hemos estado en una serie por las últimas semanas, ya hoy es nuestra quinta semana, titulada La vida de David, la formación de un rey. Y hemos estado viendo la vida de este hombre tan importante que su nombre es mencionado, es el segundo nombre más mencionado en la Biblia, y Dios hizo muchas cosas a través de él para el pueblo de Israel. Empezamos desde la semana número 1 con el llamado que Dios hizo, con la unción que hizo el profeta Samuel, la vida de David, cuando él apenas era un adolescente. Comienza una jornada espiritual en donde fue ungido como rey de esa nación, con promesas donde Dios lo iba a usar, aunque vimos que inmediatamente no se cumplieron esas promesas, sino que pasaron una serie de sucesos muy simbólicos y esenciales para la formación del carácter y de lo que David necesitaría para poder cargar con ese llamado que Dios le había dado. Vimos después cómo él confrontó en una batalla a un gigante que nadie de los guerreros de Israel se había atrevido a confrontar, quedando él como un héroe nacional, y haciendo esta hazaña consiguió el fama y consiguió el prestigio que también le ayudaría a llegar a donde Dios lo llevaba. También vimos cómo eventualmente él consiguió a favor delante del rey Saúl por estas hazañas que él estaba haciendo, y llegó al palacio, y estando en el palacio sirviendo al rey Saúl, hizo una amistad muy hermosa y muy significativa, de la cual muchos aprendimos con Jonathan, el hijo del rey Saúl. Eventualmente el rey y sus hijos murieron en la guerra, lo que abrió camino a David para tomar el trono de Israel. Muchas cosas pasaron. David fue bendecido, pasaron décadas, fueron tiempos de espera, pero David llegó a donde Dios lo quería llevar, a ser el rey, a sentarse en el trono, a usarlo poderosamente. Una de las grandes victorias que él tuvo fue unificar el reino de Israel, que para ese entonces estaba dividido. Todas las tribus, las 12 tribus, estaban cada una por su lado. So David trajo a las 12 tribus a unirse bajo su reinado, y recuperó el arca de la alianza, que era el símbolo de la presencia de Dios. La trajo a Jerusalén, constituyó Jerusalén como la ciudad santa de Israel, y restableció el sacrificio y trajo el pueblo de nuevo a la alabanza y a la adoración del Dios hebreo, del Dios verdadero, terminando así con toda la idolatría con la que estaba lidiando esta nación. Logrando todo esto, tuvo momentos, tuvo temporadas de victoria tras victoria, estuvo agarrando a muchos territorios, estuvo venciendo. Dios le estaba dando todos los enemigos que se ponían sobre de él, y él estaba triunfando, y él estaba en victoria tras victoria. En un momento, este rey entró en una temporada oscura. Pensamos en el rey David y siempre pensamos en wow, es un ejemplo, yo quiero estar ahí, y sí, debe ser un ejemplo, pero este momento oscuro trae mucho que enseñarnos también. David nos cuenta en 2 de Samuel capítulo 11 que en una ocasión donde él debía de estar en guerra, se quedó en Jerusalén y mandó a alguien más en su lugar, y estaba caminando por los lanais del castillo, y comenzó a mirar aquí y allá, y empieza a mirar una mujer hermosa, y la codicia. Esto comienza una decadencia espiritual, moral y ética en la vida de David.
El rey que tuvo tantas victorias, que tuvo tantas promesas, que hizo grandes hazañas, que Dios bendijo, que Dios le dio oportunidades extraordinarias, estuvo en un lugar delante de una situación que no tuvo que haber estado, y trajo consecuencias devastadoras, no solamente para él, sino para todo el reino. Esta semana número 5 estaremos hablando de la progresión del pecado. Vamos a estar viendo de cerca esta situación en la vida de David. Vamos a estar tomando muchas notas porque créame, va a ser de mucha bendición. Y ha sido titulada Cuando los reyes caen. La historia de David y Betsabé no solamente es un relato bíblico, sino también una advertencia que hasta la persona más espiritual, la persona con más acercamiento a Dios, la persona con un llamado, la persona con propósito, puede caer de esa gracia, puede caer del llamado, puede perderlo todo si no estamos alerta. Todos aquí, empezando conmigo, estamos vulnerables y estamos expuestos a perder lo que Dios nos ha dado, a perder lo que Dios nos ha prometido y a ser destruidos por el pecado. El pecado, aunque en esta época ha sido glamorizado y ha sido aceptado en la sociedad, tiene el mismo poder destructivo que lo tuvo cuando David, y el mismo poder destructivo que lo tuvo en el huerto con Adán y Eva. No perdamos de vista eso. Amén. Dicho esto, vamos a examinar la historia de David para poder identificar esos patrones que se repiten una y otra vez. No hay nada nuevo debajo del sol. Lo que ya aconteció sigue aconteciendo. Es cuestión de poder identificarlo, poder estar alertas y poder tomar la acción necesaria. Amén. La primera etapa del pecado, muchos van a pensar que voy a decir que es el diablo, pero el diablo no sale en la predicación, ¿no? Que desde ahorita ni lo estoy esperando. Aunque el diablo es llamado el tentador, el diablo no es el responsable de que nosotros pequemos. Vemos en la historia, en 2 de Samuel 11:2, dice: una tarde, después del descanso de mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Yo le puse la naipe, es más o menos lo mismo para que en lenguaje hawaiano. Mientras miraba hacia la ciudad, vio una mujer de belleza singular que estaba bañándose. En primer lugar, David nunca habría visto si él hubiera estado haciendo lo que Dios le mandó que hiciera. El pecado no empieza en una acción en sí misma, empieza dejando de hacer algo que Dios nos dice. Y esto es bien importante porque cada uno de los que estamos aquí tenemos un llamado. Dios nos ha mandado a hacer algo. Dios nos ha llamado a ser alguien y Dios nos ha mandado a hacer algo. Y es bien increíble esta táctica porque lo he escuchado una y otra vez en personas que empiezan a servir a Dios, que empiezan a comprometerse con Dios, empiezan a comprometer en su llamado y luego vienen y me han dicho: Lupita, lo he estado pensando mucho, pero creo que lo que yo necesito es un descanso. Necesito descansar porque están pasando muchas cosas en mi vida y lo que yo quiero es dejar de servir. Cuidado, eso no va a ser un pecado en sí mismo, pero estás dejando de hacer lo que Dios te llamó a hacer y vas a estar en lugares expuesto a tentaciones y a deseos que no deberías de estar viviendo. Y todo comenzó por dejar de hacer algo. Todos y cada uno de los que estamos aquí, hay algo que Dios te ha llamado a hacer. Y si el enemigo ha estado poniendo en tu corazón dejarlo, déjame decirte, es un engaño. Es un engaño.
para llevarte a lugares donde no debes de estar y hacer cosas que no debes de hacer y a ver cosas que no debes de ver. Tu llamado, tu asignación es la protección de Dios para llevarte donde Él te quiere llevar y protegerte de donde Él no quiere que estés y de lo que Él no quiere que veas. Amén. Primer lugar. Perdón, hermanos, me dio la gripa. Si se me sale un gallo, perdónenme, ¿ok? El deseo, la primera etapa, el deseo que se encendió en David, porque él vio. David miró en nosotros, dentro de nosotros, de todos nosotros, hay algo que la Biblia llama concupiscencia, que viene del latín cupere, que significa deseos inmoderados. Y pónganme mucha atención en esto. Son deseos que pueden ser legítimamente buenos en sí mismos, ¿ok? No hay nada que el diablo se haya inventado, ni hay nada que el diablo haya creado. Puede ser deseos legítimos que tienen un plan y tienen un propósito dentro del tiempo y dentro de los planes de Dios. Pero que nosotros, por alguna razón, por la naturaleza caída que tenemos arrastrando, se salen de orden o se salen de control. Por ejemplo, el deseo de atención o el deseo de amor o de tener relaciones interpersonales es un deseo bueno. Amén. Es un deseo bueno, ser amado y que me amen y amar personas. Pero si creo una codependencia, si no puedo vivir sin esa persona, si yo empiezo a manipular para hacer mi voluntad con esas relaciones que Dios me ha dado, empieza a ser un pecado. La sexualidad no es invento del diablo, para nada. Dios la diseñó. Pero el enemigo toma lo que Dios diseña y cambia y trastorna el diseño y lo pisotea y nos lleva a esclavizarnos. Y vemos el deseo que es un regalo, a hacerlo como un fin. Y vemos personas con una ideología, por ejemplo, cuando se trata de la sexualidad, con ideologías torcidas. En el mundo ahorita son temas muy amplios. El éxito, por ejemplo, el éxito no es malo querer superarse, no es malo querer lograr, no es malo querer mejorar, no es malo. Pero cuando eso se vuelve una obsesión y no me importa pisar a quien tenga que pisar y lo que tenga que hacer para lograrlo, se vuelve un pecado. Entonces necesitamos reconocer qué son esos deseos inmoderados que hay dentro de nosotros. Cuando los identificamos, entonces podemos hacer algo al respecto. Todos tenemos debilidades. Todos tenemos debilidades que el enemigo puede muy amigable y amablemente poner tentaciones enfrente para hacernos caer. Todos. Por ejemplo, me voy a poner como un ejemplo. Yo no tengo redes sociales y no voy a decir que es un pecado tener redes sociales. Pero yo, con la ayuda del Espíritu Santo, me di cuenta cómo usaba esas plataformas para alimentar mi identidad y cómo me afectaba lo que la gente dijera, positiva o negativamente. Me afectaba. Si no me daba un like, me moría casi de la tristeza. Y si me ponían muchos likes, me ponían el orgullo hasta acá. Me explico. Me afecta a mí. Me afectó, lo dejé cuando yo me convertí al Señor. Yo dejé las redes sociales y de repente viene a mí. Pero no son malas, ponlas y pones todas tus fotos de todo lo que hacen y a dónde van. Y hasta le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Voy a abrir porque ahorita la influencia está en las redes sociales y yo quiero ser influencer y yo orando, el Señor me dijo, no abras las redes sociales. El Señor me lo dijo. Tal vez no es debilidad para alguien más, para mí lo es.
para mí lo es. Puede afectar mi identidad. Lo afectó en un tiempo, no quiero descubrirlo. Si lo vuelve a afectar, si me va a robar el tiempo, eso está ahí, está controlado. Está ese deseo, pero está sometido, está disciplinado por la ayuda del Espíritu Santo. Gracias a que los podemos identificar. La tentación es la incitación al pecado, una prueba de lealtad entre confiar en la voluntad de Dios o satisfacer la voluntad propia. Es una prueba, literalmente. Como les decía, tentaciones cotidianas del corazón. No voy a entrar mucho en este tema porque son muchos. Una definición de pecado en la Biblia es errar al blanco. Todo lo que no sea la voluntad de Dios es pecado. Nos aleja de Dios, nos aleja de su propósito y nos aleja de Él mismo. Santiago 1:14-15 dice: la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz muerte. El pecado da a luz muerte. Yo quiero que entiendan esto: la tentación no es pecado. Yo he conocido personas con remordimientos por tener deseos que no son pecados. Entonces es importante entender cómo Dios nos diseñó para no caer en el juego del enemigo y vivir en una preocupación excesiva, porque es que me enojé, es que estaba hablando con alguien y es que, Lupita, me enojé. Ok, enojarte no es pecado. ¿Quién te dijo que enojarte es pecado? Si tú dejas que ese enojo te controle y tú empiezas a tener una falta de perdón y ese enojo se convierte en odio, entonces da luz el pecado. Pero ¿quién dijo que es pecado enojarse? ¿Jesús se enojó? Jesús tuvo ira. Jesús se metió al templo y dijo: aquí no van a venir bandidos a vender el poder de Dios, y aventó mesas. Jesús no pecó. Hay emociones que son válidas y son legítimas y no tienes por qué avergonzarte de ellas, pero no te pueden controlar. Tú tienes la autoridad sobre ti mismo. ¿Qué estás permitiendo que entre por tus ojos o pensamientos? ¿Estás alimentando estos deseos desordenados que sabes que no le agradan a Dios? No puedes controlar cada imagen, cada cosa que ves, pero sí puedes controlar tu atención. ¿Ven? La primera mirada es tentación. La segunda mirada es participación. Hay cosas que pasan y están fuera de nuestras manos. Ya escuché un chisme. Alguien ya aquí está orando por la hermana y me di cuenta. Pero ¿qué están diciendo de la hermana? Para estar orando por ella. Oh, chisme escondido detrás de intercesión. Ajá, yo debo de saber. El Espíritu Santo me dice: si tengo una motivación mala detrás de una buena acción, dentro de buenas acciones se esconde la maldad. Escuchen al Espíritu Santo. Estar pidiendo oración y querer saber todos los detalles es chisme, hermanos, es chisme. Así que cuidado con eso. ¿Qué estamos permitiendo en nuestro campo de visión que Dios nunca nos pidió que observáramos o que hiciéramos? Y esto está hablando de algo mental, esto está hablando de algo interno. Todavía no llegamos a la acción. ¿Saben cuántos matrimonios destruidos hay por la pornografía? No necesariamente son acciones, no necesariamente se ha cometido una acción, pero Jesús dijo: si ves a una mujer y la codicias en tu corazón, ya pecaste, porque todo comienza aquí y aquí. ¿Ven? Cuidado con lo que miramos. Segunda etapa, la etapa del engaño. Segunda Samuel 11:3 dice: luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer, y le dijeron: es Betsabé, hija de Eliam y esposa de Urías elitita.
Aquí es donde el pecado pasa de la curiosidad al compromiso. Él la miró, él la deseó, empezó a pensar y empezó a tener esa conversación, la misma que Eva tuvo con la serpiente. La misma conversación. ¿Será que Dios dijo? ¿Será? ¿Será que Dios quiere evitarte esta felicidad? Come on. ¿Has hecho mucho bien por Israel? ¿Has hecho muchas cosas buenas? Mira todo lo que has logrado. Es una noche, no va a pasar absolutamente nada. Tú eres el rey, tú tienes el poder, tú puedes. No va a pasar absolutamente nada. Mira, todo está bajo control. Nadie se va a dar cuenta. No pasa nada. Te lo mereces. Te lo mereces. Eres el rey. Eres el rey. Has sido obediente. Dios no se va a enojar. Todo lo bueno que has hecho. Y empieza el engaño. Empieza el enemigo a maquinar aquí y a hacer ver algo bueno y hacer algo agradable y hacer algo tentativo y empieza la maquinación en la cabeza y empiezan los pensamientos y empieza el corazón a crear emociones. Empiezan las emociones aquí. ¿Quién sabe todo lo que pensó David? ¿Quién sabe todo lo que pensó David? A este punto, ya cuando él había sido engañado, es donde dejas de escuchar la voz de Dios. La voz del enemigo cuando te ha enganchado, cuando has sido comprometido, te insensibiliza. Dice la Biblia, la conciencia se encallece y dejamos de escuchar la voz de Dios. A este punto David ya no escuchaba a Dios en lo absoluto. En lo absoluto no lo escuchaba. La apariencia del pecado seduce, pero la esencia destruye. Destruye. ¿Te estás engañando pensando que no es tan grave? ¿Estás racionalizando decisiones que sabes que están mal? Cuando tus pensamientos comienzan con ¿no es tan malo? ¿O me merezco esto? Eso es un engaño. La racionalización es un camuflaje. Una más, no pasa nada, no va a pasar nada, nadie se va a dar cuenta. Cuanto más explicamos el pecado, menos nos vamos a resistir a él. En el momento en que empiezas a explicar el pecado, en lugar de escapar de él, ya has sido engañado. ¿Dónde estás negociando con algo que deberías estar eliminando en tu vida? Tercera etapa, la decisión. Cuando el deseo y el engaño han hecho un clic, inevitablemente tienes que tomar una decisión. David ordenó entonces a unos mensajeros que se la trajeran y se acostó con ella, después de lo cual ella volvió a su casa. Todo pecado exige una decisión. No se va a quedar aquí ni se va a quedar aquí. Va a concebir una acción mala, que te está dañando a ti. Escucha esto, así si no sabes cómo identificar, no ocupas los 10 mandamientos, estamos en el tiempo de la gracia. Lo que te haga daño a ti, lo que le haga daño al prójimo, lo que dañe, lastime el corazón de Dios es pecado. No te voy a dar 10 mandamientos. Pregúntale al Espíritu Santo. Pregúntale al Espíritu Santo. Esto que me está alejando de mis seres amados, me está alejando de mi esposa, me está alejando de mi esposo, me está dañando la relación con mis hijos, me está dañando la relación con mis líderes en la iglesia. Es fácil notarlo.
es una decisión que te va a llevar a hacer. Primero es un permiso aquí, un permiso allá, no quiero, no voy a la iglesia, no voy a la iglesia, hasta que dejas de venir a la iglesia. Estoy diciendo que venir es pecado, pero como hablamos al principio, eso te va a llevar a otro lugar a hacer otras cosas, menos servir a Dios. David la manda a traer y se acuesta con ella. El deseo y el engaño siempre van a conducir a la acción si no se controlan. Ese fue el momento que para David la línea se cruzó oficialmente. El pecado es como una tarjeta de crédito, lo disfrutas ahora, pero la factura siempre va a llegar. Siempre va a llegar la factura. Escúchame bien, iglesia, el pecado siempre te va a traer factura. Eventualmente cortas consecuencias a corto plazo, consecuencias a largo plazo, pero siempre va a cobrar la factura. Las acciones de David siempre fueron privadas, pero las consecuencias se hicieron públicas. No hay nada oculto entre el cielo y la tierra que no haya de ser manifestado, dice la Biblia. No hay nada oculto. Nada oculto. El mismo diablo que te pone las tentaciones es el mismo que se va a encargar de que ese pecado salga a la luz para avergonzarte y usarte para hacer vergüenza para nuestro Dios. Así es como trabaja el enemigo. Eso es lo que él quiere hacer. El mismo que te engaña y te seduce, después te acusa y después busca la manera de sacar a la luz y destruir matrimonios, destruir relaciones, destruir propósitos, destruir iglesias, destruir ministerios. No hay nada oculto, nada. Si Dios no lo puede saber, y si mi esposo en el caso de los casados, casadas, no lo puede saber, no debe estar en mi mente. No debe de estar en mi mente. Debo de vivir con mi conciencia como si todos estuvieran viéndome, como una carta abierta. De esa manera debo de vivir. Si mis vecinos no pueden ver no deberían de ver lo que está en mi mente, no debe de estar en mi mente. No debe de estar en mi casa. No debe de estar en mi celular. No debe de estar en mi computadora. No debe de estar en mi familia. No debe. Porque de aquí se viene a la acción. Nunca se va a quedar ahí. Es un efecto de bola de nieve y lo vamos a seguir mirando. Vamos a la cuarta etapa. La cuarta etapa, que es la destrucción. Segundo de Samuel 11:5. Tiempo después, cuando Betsabé descubrió que estaba embarazada, porque quedó embarazada, le envió el siguiente mensaje a David: estoy embarazada. Y vamos a ser claros aquí, el bebé no fue la destrucción. La destrucción fue de la reputación y de la integridad y del carácter que a David le costaron años formar, años de Dios estarlo moldeando, de Dios estarlo preparando, años en los que él tuvo esa comunión con Dios y Dios lo formó con una integridad. Fue llamado conforme al corazón de Dios. Este hombre era íntegro, este hombre era bueno, este hombre era justo. Este hombre era similar. Si tú veías a él, probablemente podías pensar cómo era el carácter de Dios. ¿Qué es lo que hemos estado aprendiendo aquí? Y llegó la destrucción. Llegaron estas noticias que lo llevaron a él. Desafortunadamente no fue a arrepentirse, porque él supo que esta mujer quedó embarazada y él no se arrepintió. Lo que empezó a maquinar fue: ¿cómo voy a encubrir este embarazo? Porque siempre una mala idea te va a llevar a otra peor idea. Entonces comienza a maquinar él y empieza a pensar: ¿cómo le hago? Mándenme traer a Urías de la guerra. Y lo manda a traer. Este hombre, Urías, el hitita,
era llamado uno de los valientes de David. Eso significa que peleó hombro a hombro con David, que le cubrió la espalda a David, que estuvo ahí para David cuando él necesitaba. Y vemos la integridad y la lealtad de este hombre. Cuando David lo manda traer, le dice: vamos, Urías, has trabajado mucho, vete a tu casa, disfruta tu casa y tu mujer, y come y bebe y duerme, y después te irás a la guerra. Qué bonito se escuchó, ¿verdad? Qué bonito plan. Pero su corazón estaba podrido en ese momento. Él no le importaba que Urías estuviera bien o agradecerle todo lo que él había hecho. Lo que a él le importaba era que su pecado fuera cubierto. Pero este hombre era tan leal que dijo: ¿cómo voy a hacer yo esto a mi Señor? ¿Cómo yo voy a gozarme y alegrarme en mi casa y toda mi nación está en la guerra? El hombre no entró ni a su casa, se quedó a dormir afuera. Un hombre íntegro, un hombre con una conciencia delante de Dios, que no pudo ni siquiera ni en obediencia hacer algo para sí mismo. Se quedó fuera de su casa y vinieron y le dijeron a David: ¿sabes qué? Los cómplices, porque luego haces cómplices, porque no puedes solo cubrir el pecado, solo luego ocupas cómplices. Vieron varios cómplices ahí que estaban llevando y trayendo información. Y no, pero es que no se acostó, no. Y empieza a maquinar más oscuro, más hondo, más tenebroso. Agarra un papel y agarra tinta y empieza a escribir una sentencia de muerte. Una sentencia de muerte, a matar a un israelita inocente, leal, íntegro. Y escribe y lo manda a llamar a él para que sea el vehículo de su propia sentencia de muerte. Urías es tan leal que no abrió la carta, obviamente, nunca se dio cuenta. Él llegó, entregó la carta, hizo lo que ¿cómo no le remordió el corazón? ¿Cómo no? Eso no le remordía la conciencia. Y no es para admirarme. Me quedo pasmada de ver cómo nuestra conciencia se puede endurecer al punto de no poder sentir, de no poder ver, de no poder tener compasión, de no poder sentir vergüenza de tomar una decisión como esa, de abusar de su poder que Dios le había dado para bendecir a ese hombre, para que se encargara de que ese hombre durmiera en paz con su familia, y lo estaba agarrando ese poder que Dios le había dado para traer destrucción y maldición a esa casa. Urías es muerto en el frente de batalla. Y vienen las noticias a él. Deja que la mujer pase luto para que nadie diga nada, y luego la trae al palacio. A este punto, David ya había codiciado, David ya había mentido, David ya había cometido homicidio, David había cometido adulterio, abuso de poder y de autoridad, y había desechado por completo la ley de su Dios. Y esta predicación, hermanos, no es para humillar aquí a David, que sí quedó por los suelos con esas acciones, pero todos y cada uno de nosotros somos vulnerables. Somos vulnerables y no somos exentos de pasar por algo así, de que una pequeña acción lleve a otra mediana acción y lleve a otra grande acción. Tenemos que identificarlos y reemplazarlos con la gracia de Dios. La próxima semana, esta no, la próxima, estaremos hablando de la segunda parte de este tema, que es
el arrepentimiento y la restauración de David, porque Dios es bueno. El que estemos aquí, el que podamos escuchar ese mensaje y se nos dé la oportunidad de romper con estos patrones, con estos engaños, es la misericordia de Dios de guardarnos, de restaurarnos, de corregir nuestro camino. Dios tuvo misericordia de David. Dios ya no pudo hablar directamente con David porque su conciencia tenía un callo en su conciencia. Dios usa al profeta Natán para ir a confrontarlo. Dios lo confronta, Dios lo quebranta por amor, por amor. Cuando Dios viene y confronta, te está diciendo: yo no quiero eso para ti. Yo no quiero eso para ti. Yo tengo planes mejores. Yo te voy a enseñar cómo ser bendecido por esos deseos que yo puse en ti. Yo tengo tiempos. Dios te está diciendo: por ahí no. Ese es un camino de vergüenza. Ese es un camino de destrucción. Vemos la misericordia de Dios vino a la vida de David, pero las consecuencias fueron implacables. Las consecuencias vinieron a su vida. Todo lo que poco a poco Dios construyó a la vida de David y la obediencia de David caminando, siguiendo al Señor, todos esos esfuerzos, todas esas batallas que él tuvo, se vinieron al suelo en un momento. Porque así es en las cosas de Dios. Cuesta, lo bueno cuesta. Lo que el Señor quiere no va a ser fácil. La vida en el Señor no es fácil, pero es verdad. Y las bendiciones son ciertas y llegan. Pero lo que construimos en 5, en 10, en 30 años de obediencia, de trabajar duro, de obedecer al Señor, de orar, de ayunar, el enemigo viene y los puede destruir en una noche, en un momento. Una decisión equivocada. Hemos visto, yo sé que ustedes han visto hombres, mujeres de Dios cayendo lo más profundo, y aunque Dios los restaura, es tan difícil para nosotros levantarnos. Porque Dios perdonó en cuanto David se cayó al suelo y se quebrantó. Dios lo perdonó porque Dios es bueno y sus misericordias son nuevas cada mañana, y su sangre nos limpia y nos hace aceptos delante de Él. Pero las consecuencias no perdonan. Las consecuencias llegan a la vida, y Dios te quiere librar en esta noche. Dios nos quiere librar en esta noche de que el diablo venga y juegue con nosotros, de que se nos robe el plan que Dios tiene para tu matrimonio, para tus hijos, para esta iglesia. Confía en Dios. Esa va a ser la lucha. En cuanto está una manzana bonita a los ojos, en cuanto está una mujer que está ofreciéndose a un hombre, cuando hay dinero ahí, fácil, siempre va a ser esa la tentación. No, pero es que, ¿qué tal y esto Dios me lo está poniendo encima, enfrente? Confía en Dios. Confía en el Espíritu Santo. Si tú quieres escuchar, tú vas a escuchar al Señor diciéndote por dónde ir. Confía en su amor. Confía en sus promesas. De la misma manera que Adán y Eva cayeron por desconfiar en Dios, de esta misma manera cayó David por no esperar en los tiempos. De esa manera podemos caer todos nosotros por no confiar, por cuestionar la bondad y la integridad, el amor de Dios a nuestra vida. Siempre la tentación nos va a llevar a ese momento. ¿Será que Dios dijo que me espere? ¿Será que Dios dijo que no hiciera esto? ¿Dios me quiere privar de algo bueno? ¿O Dios me quiere proteger? ¿O Dios tiene algo mejor para mí?
hay misericordia. El sacrificio de Cristo en la cruz sigue siendo efectivo. Su sangre sigue limpiando. Hermano, si el Espíritu Santo te está hablando, obedece su voz. Escucha su voz. Escucha su voz. Escucha, abre la puerta, ten esa conversación con Él. Deja que te muestre por donde no es y te guíe por donde sí es. Tenemos la gracia de Dios, tenemos la sangre de Cristo que nos ayuda a seguir adelante, a mirar el error y apartarnos de él y a continuar en nuestro camino que tenemos por delante. La sangre de Cristo sigue siendo efectiva. La sangre de Cristo sigue limpiando. La sangre de Cristo sigue transformando. La sangre de Cristo sigue fluyendo, intercediendo delante del Padre para aquellos que escuchan su voz, se arrepienten, se quebrantan y le dicen: Señor, yo quiero tus caminos. Señor, yo quiero lo que tú tienes para mí. Señor, yo quiero lo que tú tienes para mí. Quiero invitarlo a que se ponga de pie. Cierre sus ojos. Haga esas preguntas, haga esa invitación. Señor, muéstrame. Espíritu Santo, háblame. Háblame. Muéstrame. Muéstrame, Señor. ¿Qué son esos deseos que tú has puesto en mí? ¿Qué son esos deseos inmoderados que hay que someter en disciplina y en ayuno a tu autoridad? ¿Qué son esas tentaciones que debo estar evitando? Guíame, Señor. ¿Qué es esas acciones que ya he cometido, Señor, que solamente me están hundiendo más y me están llevando a lugares más oscuros? Trae luz, Señor. Trae luz en esas habitaciones de mi corazón en donde yo no puedo ver, en donde he sido engañado, en donde he hecho un compromiso, Señor. Trae luz y rompe esas cadenas. Rompe esas cadenas que el enemigo ha puesto. Señor, con mis fuerzas no puedo, pero tú puedes, Señor. Tus fuerzas, Cristo. Tus fuerzas, Espíritu Santo. Libérame, Señor. Libérame de la mentira. Libérame del engaño. Cúbreme con tu gracia. Dame el propósito. Dame los designios. Dame, Señor, los planes que tienes para mi vida y la de mi familia y la de mis hijos y lo de los hijos de mis hijos, Señor. Muéstrame tu eternidad en mi vida. Muéstrame, muéstrame, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, y entra en cada lugar. Entra, Señor, entra. Redarguye. Quebrántame y hazme nuevo, Señor, conforme a tú deseaste en un principio, conforme a tu diseño y a tu designio. Hazme, Señor, esa persona que tú quieres que sea. Hazme. Ven, Espíritu Santo, ven, Señor, dile. Ven, Señor, ven, yo te anhelo, Señor. Yo quiero que estés en mi mente, yo quiero que estés en mi corazón, yo quiero que estés en mi casa, en mis relaciones, yo quiero que estés en mi trabajo, yo quiero que estés, Señor, conmigo en todo lo que hago. Yo quiero pensarte, yo quiero hablarte desde que me levanto, yo quiero hablarte durante el día, Señor, al anochecer, cuando el sol cae, Señor, que mis pensamientos se gocen en tu presencia, Dios, en tu misericordia, en tu amor, Dios. Espíritu Santo, ven, Señor, ven, pon en orden todo lo que está en desorden. Dame fuerzas, dame dominio propio para no caer en las tentaciones o acechanzas del diablo. Dame fuerzas, decisión, valentía. Lléname, Señor,
damos gracias por la vida de tu Hijo Jesucristo. Gracias por esa sangre que intercede, que nos limpia. Gracias, Señor, por esa cruz, por tomar ese lugar en mí, por morir y darme vida a mí, Señor. Gracias, Señor, por venir, por hacerte hombre, por humillarte, Señor, en forma de siervo, ir a esa cruz, morir, Señor, y resucitar y vencer la muerte por mí, Señor, para que yo tenga vida eterna y yo tenga acceso al Padre, al Rey del universo, al Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Gracias, Dios, gracias por ese privilegio. Gracias, Señor. No tendré en poca estima el ser llamado tu Hijo. No tendré en poca estima, Señor. Yo tomo mi identidad en ti, Señor, y me siento en lugares celestiales y tomo el valor que tú me has dado a pesar de mis errores, y yo vivo mi llamado conforme a ese valor que tú me has dado. Te damos gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén.